¿cómo están? Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos en Domingo de Ramos. Empieza formalmente, diría yo, la celebración, una de las más, no, la más importante de los cristianos, donde al terminar la semana se concreta el evento supremo de la fe cristiana. Y nos pareció importante hacer un paréntesis en todo el trabajo político y económico y social que nos lleva día a día para hablar de esto, ¿no? de lo que es la Semana Santa en muchos de los aspectos. Y nos acompaña Francisco Silva, él es sacerdote católico, pero de clero diocesano. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Hola, un gusto saludarte y un gusto saludar a toda la teleaudiencia. Explícame primero qué es lo de clero diocesano, después qué diferencia hay con los otros y compañía para entender un poco cómo viene la mano. Bueno, diocesano porque pertenecemos a la diócesis, más bien se nos suele llamar del clero secular. Secular porque pertenecemos al siglo y estamos más en contacto directo con toda la comunidad, con la gente, articulando un poco todas las experiencias de los carismas, de los servicios que la Iglesia hace para toda la sociedad. Y la gran diferencia entre el clero secular, que estamos más en contacto con el mundo y al servicio de la sociedad, con el clero regular, que se rigen por reglas. El clero regular son las órdenes. Las órdenes, por ejemplo, le tenemos a los jesuitas, ¿verdad? La Compañía de Jesús, le tenemos a los redentoristas, que pertenecen a la comunidad del Santísimo Redentor, o, no sé, pueden estar ahí también los salesianos, franciscanos, ¿verdad? Y bueno, y ellos se rigen por unas reglas que viven en pequeñas comunidades y responden a algún carisma específico del fundador de esa congregación, de esa orden. Entonces, por decir así, por ejemplo, los salesianos, todo el carisma de San Juan Bosco de hacer un poco ese trabajo educativo para los jóvenes, entonces tienen mucha pasta en ese mundo. Los redentoristas más en el campo misionero están visitando a las familias, están entrando un poco en las casas, pero así cada comunidad, cada congregación con ese carisma específico están al servicio de la comunidad. ¿Qué es la Semana Santa para el cristianismo, Francisco? ¿Qué concretamente significa? Yo sé que mucha gente ya lo sabe, ¿verdad? Pero lo que quiero es que nos digas un poco en términos bien didácticos y después conversar sobre eso que vos estás señalando. Y lo que se le llama a la Semana Santa se refiere a la semana mayor o semana más importante dentro del año litúrgico, en donde se vive mucho más intensamente el misterio central de la fe de los cristianos: pasión, muerte y resurrección. Entonces es la síntesis en todos esos días, viviendo muy intensamente todo ese acontecimiento crístico, podemos decir, que si bien ya nos remitimos a Jesucristo desde su encarnación y todo su ministerio público, pero sin embargo el misterio central por el cual Jesucristo vino al mundo para darnos la gran oportunidad de alcanzar la salvación se centra en esta semana: pasión, muerte y resurrección. Es decir, a ver si entiendo bien, el eje central de la fe cristiana es la resurrección. Lo más importante es la resurrección, pero no se puede llegar a la resurrección si antes no se da el camino, podríamos decir así, el camino de la cruz, pasión y muerte. A la resurrección le acompaña la pasión y la muerte. Por eso, por ejemplo, están viendo ahí ustedes esa imagen de la bendición de los ramos. Ahí están viendo la gente, tiene tanta fe, tanta devoción al tema, al Domingo de Ramos. ¿Qué celebramos el Domingo de Ramos? La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Triunfal entre comillas, porque él iba entrando, se iba con un burro, se iba a Jerusalén y él sabía que se dirigía hacia la muerte. Pero él, siendo el rey de toda esa porción que después van a convertirse en seguidores de él, después de su resurrección principalmente, entonces entra y la gente le pone palmas, estas palmas que ustedes ven que está ahí el sacerdote bendiciendo, él le pone mantos
y entra sobre el burro que en ese momento simbolizaba el animal de la humildad. No así, por ejemplo, no entró Jesús a caballo, porque el caballo era el animal de guerra, el animal que significaba la soberbia, la prepotencia, en el sentido de que vos te pones por encima de los demás. Sin embargo, él entra sobre el burro. Es decir, este rey, el Mesías, el Salvador para toda esta porción de gente, está trayendo esa salvación, ese mesianismo, esa gloria, pero a través de la humildad, a través de la entrega. Ahora, ahí vienen dos cuestiones que quiero plantearte, Francisco, que son las siguientes. Primero, lo que pasa es que, digamos, no se entiende el cristianismo si es que no hay resurrección. Así mismo. Es decir, ¿por qué el cristianismo? Porque el dogma de la resurrección les dice a ustedes que este Señor es Dios. ¿Es correcto, verdad? Sí, pero no, es decir, para poder decir que es Dios, nos remitimos a toda la eternidad, no solamente al momento preciso de la resurrección, pero la resurrección, que es el paso de la muerte a la vida, no se entiende sin el acontecimiento total de Jesucristo, que es el envío del Padre a Jesús, un Dios que tiene que asumir la naturaleza humana, viene, habita, se manifiesta de manera sencilla ya desde sus inicios en una familia, un Dios que se hace rostro, se hace carne, se hace bebé, un Dios que tiene que ir creciendo bajo la autoridad de sus padres, ¿verdad? María y José, y tiene que después empezar su ministerio público luego del bautismo que Juan realiza, ¿verdad?, en el Jordán, y ahí empieza él a contar, a ir predicando, porque es Dios quien no solamente va a estar acompañando a su pueblo desde fuera, desde lejos, sino desde dentro mismo de la carne humana, haciéndose ser humano, un Dios que se hace ser humano y un Dios que a través de la naturaleza humana expresa todo lo que Dios siente, todo lo que Dios quiere, todo lo que Dios propone para toda la humanidad. Lo hace a través de la naturaleza humana. Correcto. Ahora, yo quería simplemente significar es que todo eso que vos estás señalando, digamos, si la figura de Jesús no hubiera sido, si no se hubiera planteado que la figura de Jesús resucitó, esta gente que le seguía jamás hubiera creído que era Dios. Si no hubiera habido el episodio que los cristianos denominan resurrección, toda esa gente que vos estás mencionando, que lo recibió en Jerusalén y compañía, nunca hubiera dicho, bueno, este es el Mesías, este es Dios. Claro, porque ellos entendían, o sea, ¿cuál es ahí el concepto? Ellos entendían que iba a venir un Mesías, pero que iba a dominar el mundo con la fuerza humana. Justamente el simbolismo de entrar sobre el burro, ¿verdad? La humildad, que iba a dominar, a ponerse por encima de los otros pueblos, que iba a conquistar el mundo con la guerra. Sin embargo, ellos ven, ¿verdad?, que el Mesías que ellos tenían como concepto termina en la cruz, que era la peor de las muertes en esa época. Solamente se le mataba a los peores criminales en la cruz. Sí. Y eso ellos, en el fondo, ahí no entendían lo que estaba pasando. Entonces, la garantía de todo lo que Él les iba diciendo, porque Él varias veces les dijo antes a sus apóstoles, a los discípulos, de que iba a ser torturado, le iban a condenar a muerte y que le iban a matar, ¿verdad? Y aunque Él les haya dicho en varias ocasiones, sin embargo, igual llega ese momento y se quedan decepcionados y abandonan prácticamente la misión. Tenemos la escena de los dos discípulos que van caminando hacia Emaús. Ese es típico de estos apóstoles que se quedaron tan desilusionados porque ellos esperaban un Mesías que estuviese gobernando con el poder temporal. Sin embargo, terminó en la cruz, se murió. Entonces, eso hizo que ellos abandonaran la misión. Y camino a Emaús, ahí Jesús empieza, el resucitado ya, a aparecerse a ellos y les empieza a narrar toda la Escritura. Y aunque
estaba Jesús caminando con ellos no se daban cuenta de que era Jesús. Tanta era la tristeza, la decepción de todo ese concepto que tenían, justamente que no podían reconocer que estaba Jesús vivo en medio de ellos. Hasta que al entrar en Emaús, en la fracción del pan, ahí dice, se le abrieron los ojos. Sin embargo, ellos estaban caminando, quiere decir que está hablando el autor, el evangelista Lucas, en ese sentido, del capítulo 24, está hablando en un contexto simbólico. ¿Qué quiere decir eso? Anteriormente ellos no podían ver a Jesús vivo porque ellos estaban ciegos por su tristeza, por su decepción. Y ahí Jesús, en la fracción del pan, ¿verdad? Se les muestra, ahí le pueden ver y ellos regresan a la misión. Entonces es cierto, o sea, la resurrección a través de las apariciones, ahí se confirma verdaderamente, había sido que todo lo que nos dijo era verdad. Entonces vienen con más fuerza a continuar la misión que les entregan. Ahora, ahí yo empiezo una cuestión que quiero plantearte. Este significado que vos estás comentando ahora, ¿fue claro desde el principio o hubo discusión sobre ese significado en la iglesia originaria, vamos a llamarle, digamos la iglesia apostólica? ¿O hubo, digamos, controversia sobre que esto estaba pasando en realidad? ¿Sobre qué cosa? Sobre la resurrección, sobre el evento denominado resurrección. No, y de hecho que dentro de la historia... No, voy a clarificar, porque no te quiero... No, Francisco, a ver, yo sé que la historia termina confiriendo al evento la importancia que hoy tiene. Eso está fuera de discusión. Lo que te pregunto es una anécdota histórica, ¿verdad? Si es que ese evento concreto fue un evento controvertido o no en la iglesia apostólica, en los primeros. Por ejemplo, el domingo de Pascua, ¿estaban todos de acuerdo en la resurrección o había alguien que estaba todavía...? Y de hecho que siempre cuando hay grupo humano van a haber gente que están en contra y otras a favor, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que garantiza verdaderamente que Él resucitó? Es que Él se apareció a los apóstoles, a otros muchos discípulos y a miles de personas. Entonces, ¿qué es lo que garantiza? Garantiza el testimonio de esas personas que le vieron de verdad que Él resucitó. Por ejemplo, incluso simbólicamente vamos a ver la narración de Tomás, ¿verdad? Tomás el apóstol. De ahí viene la frase de ver para creer. Sí, ver para creer, claro. Porque Jesús ya se le apareció a los otros hermanos, ¿verdad? Y ellos estaban gozosos y vienen y le cuentan, testimonialmente le cuentan que ya le vieron a Jesús y que estaba vivo, que todo lo que dijo había sido cierto. Y él dice, no, si yo no toco, si yo no veo, yo no voy a creer. Y dice el texto, van a encontrar en el Evangelio según San Juan, 8 días más tarde, que también hay que leer simbólicamente lo que nos dice el autor, porque el 8º día simboliza el domingo, el día de la Pascua, ¿verdad? Así como dice el primer día, pero el 8º día significa que todos los 7 días anteriores, todo el relato de la creación se sintetiza y tiene un simbolismo pleno en el día de la resurrección. Más que creación es redención. Ahí acontece la vida. Y dice, 8 días más tarde, estando las puertas cerradas, Jesús aparece en medio de ellos y le dice, la paz esté con ustedes. La paz esté con ustedes. Y ahí Tomás le pone el dedo. Y ahí le dice a Tomás, ¿verdad? Vení Tomasito acá y le agarra la mano, ¿verdad? Toca, yo pocó, le dice, pocó a Beñandú. Y ahí le hace tocar, ¿verdad? Su llaga. Y él se da cuenta que es de carne y hueso. El mismo a quien ellos le vieron morirse, ahora está vivo. Y entonces ahí Tomás se desploma y se arrodilla delante de Jesús y dice, Señor mío y Dios mío, que es la expresión máxima de un creyente. ¿Por qué digo esto? Tomás en ese sentido aparece como un prototipo de creyente. ¿Por qué? Porque él expresó su duda, él expresó que él era incrédulo en una palabra en un momento determinado. Él expresó y sin embargo Dios le muestra verdaderamente de que él está vivo. Entonces,
ahí se garantiza verdaderamente que Jesús resucitó. Y ellos le tocaron, ellos comieron con él. Hay varias escenas que se narran en la Sagrada Escritura y dentro de la historia que él estaba, ¿verdad? O sea, que es un personaje histórico, que él comió con ellos, que él estaba compartiendo así en carne y hueso. Bueno, ahí entramos en la cuestión que me lleva a mí al segundo tema de hoy, y que es, pero Francisco, vayamos un poco a la historicidad de todos estos hechos. Y voy a empezar haciéndote un pequeño contexto, a ver si podemos conversar sobre eso. Resulta que en los evangelios, cuando se produce el evento de la resurrección, el domingo, hay dos testigos nomás, que son María y Magdalena. Y estas dos testigos, convengamos, si estuviéramos en un juicio, son parte interesada, digamos, tienen interés manifiesto en señalar que resucitó. Porque y yo me estoy basando solo en los relatos evangélicos, no estoy entrando todavía en la historiografía propiamente. Entonces, a ver, espera un momento. Dos señoras que tienen interés particular son las que testifican que Jesús se levantó de la tumba. ¿Cómo explicamos la historicidad de ese evento? Y porque estuvieron muchos testigos, o sea, no solamente esas mujeres. Es decir, no es solo la garantía de que Jesús resucitó, no es solamente cuando esas mujeres se fueron y encontraron la tumba vacía, sino el hecho de las apariciones posteriores. Y habla ahí de incluso personas que muchas personas le vieron. Espérame ahí un ratito porque tenemos que irnos a la primera pausa. Ahí, ¿dónde es mi cámara? ¿Esa es mi cámara? Bueno, primera pausa, volvemos enseguida. Seguimos con Francisco Silva, el sacerdote católico. Estamos hablando de lo que es la celebración de Semana Santa, que arranca hoy, Domingo de Ramos. Bueno, Francisco, estábamos en el tema de la historicidad de estos hechos y vos me decías, no, acá aparte del testimonio de María y de Magdalena, hay muchos otros testimonios que, digamos, confirman el hecho de la resurrección. Pero entonces yo te voy a plantear una duda razonable. A ver. Lo que pasa es que vos tenés ahí 4 evangelios, ahí están, pero estos 4 evangelios en realidad se escribieron mucho después. El evangelio más cercano desde el punto de vista histórico, el evangelio de Marcos, se escribió en el año 45 aproximadamente. Es decir, habían pasado 15 años de la muerte de Jesús cuando se escribió el primer evangelio. O sea, ¿qué quiero decirte con eso? Y es más, el evangelio de Juan, el más tardío, tiene muchísimo más tiempo. Más tiempo, sí, muy bien. Entonces, estas personas no tuvieron vivencia personal, digamos, no fueron testigos presenciales. Marcos, el más próximo, porque era secretario de Pedro, pero el resto no. Entonces, yo lo que digo es, a ver, ¿cómo garantizamos nosotros que lo que está testimoniado en esos libros es historia real? Sí, de hecho que cuando nosotros queremos, por ejemplo, hablar de las Sagradas Escrituras solamente desde un aspecto histórico, o sea, la historia pasó, o sea, aconteció la historia y las personas no hablan solamente, vamos a decir, con unos criterios históricos, sino como el gran acontecimiento de lo que pasó en su vida. Sí, se escribió mucho después, ¿verdad? Pero cuando uno tiene una experiencia tan fuerte en su historia, es como si fuera que siempre se acuerda de ese acontecimiento. Y entonces, ¿cómo leer las Sagradas Escrituras? No como realmente en su sentido literal, sino tiene un lenguaje simbólico.
y tiene un significado de todo lo que pero eso no significa que no haya acontecido. No, correcto. Pero me estoy poniendo en el papel de abogado del diablo, si me permitís la expresión. Y te estoy hablando desde la historiografía tradicional, digamos, desde la historiografía científica. Y entonces yo te planteo, espera un momento, vos me estás diciendo que acá hay unos testimonios que están certificados en estos libros. Y yo lo que te señalo es que estos libros, desde el punto de vista de la historiografía científica, no son fuente primaria. Es decir, estas personas no conocieron, o sea, mira, el único que tal vez haya conocido a otros apóstoles aparte de Pedro es Marcos. Porque los otros ni siquiera los conocieron, a Tomás, a Juan ni a ninguno de los apóstoles. Es más, cuando Juan el evangelista escribe su libro, ya estaban todos muertos, hace rato. Entonces, yo tengo una cuestión que digo, ¿dónde tenemos la fuente primaria que nos diga estos hechos sí acontecieron? Y el testimonio de ellos. O sea, el tema es que cuando nosotros vamos a remitirnos a las Sagradas Escrituras, sí, nosotros podemos ver la parte histórica, hay toda una historia detrás, ¿verdad? Pero la narración de esa historia no se da de manera cronológica, vamos a decir, como que alguien está haciendo algo y al mismo tiempo se está escribiendo, como más adelante estaban los hagiógrafos, que por ejemplo algunos santos tenían, estaban los que escribían, pasaba algo y escribían, ¿verdad? Sí. No, aquí hablamos de un acontecimiento de fe, un acontecimiento donde Jesús, y se puede corroborar de que o sea, las personas no creyentes dentro de la historia van a decir que Jesús existió. Ahora, ellos no creen en Jesús, ¿verdad? Como creyentes, pero van a decir, sí existió, que padeció, que murió. Ahora, un no creyente, yo no sé si va a poder decir que realmente resucitó. Pero sin embargo, para estas personas que cambió toda su vida, ¿verdad? Empezó una nueva vida para ellos corroboraron, ellos experimentaron y eso se transmitió y creció, porque si realmente el origen simplemente era de naturaleza humana y no algo divino, algo que viene de Dios, eso se tendría que haber terminado, pero hace muchísimo. Claro, sin embargo, la iglesia pervive en el tiempo, ¿verdad? Claro, mi punto, Francisco, es, yo entiendo que como valor simbólico esto es muy importante y es muy importante para millones de personas. Y que efectivamente esto, cuando digo esto, estábamos hablando de los evangelios, transformó la vida de millones de personas. Y transformó la historia, de facto, en Occidente. Eso es algo que no podemos discutir, ¿verdad? Mi punto nomás es que creo que no se logró hasta ahora, y mira lo que te digo, ni con todo el esfuerzo de la iglesia, que es muy poderosa, muy importante, encontrar pues el vínculo fáctico. Es decir, bueno chicos, a ver, porque Marcos habló con Perengano, se fue a Perengano, ahí está la cosa. Porque incluso si vos me decís, no, pues ahí están los lugares. Yo estuve en Jerusalén ahora en diciembre, y justamente recordando algunas cuestiones que quiero para la audiencia y para vos y para conversar, ¿verdad? Bueno, te vas, por ejemplo, al Santo Sepulcro o a la Basílica de la Natividad. Y a ver, explícame un poco esto. Y entonces vienen estos señores que están ahí, pues esto es todo muy lindo. Y efectivamente estos lugares no sabemos si son los originales, porque estos lugares fueron designados por Santa Elena en el año 330. O sea, ella es la que dijo, che, me parece que aquí fue la Natividad, me parece que aquí fue el Calvario, me parece que aquí fue la... Y eso es incontrovertible, esa es la historia. Antes del año 330 no había esos lugares. O sea, cuando Santa Elena se fue, por ejemplo, a buscar... después del edicto de Milán de Constantino, sí, bueno, ella se convierte, la mamá se va y busca la cruz, etc. Y bien, ellos van reconstruyendo toda una historia y hay una cuestión de fe ahí, ¿verdad? Cierto, o sea, nosotros difícilmente en aquella época no había toda la tecnología que tenemos nosotros, ni había, después de las guerras se perdían muchísimas cosas, cierto, o sea, pero existe toda una experiencia viva, ¿verdad? Y varias cosas que se iban registrando se fueron rearmando de vuelta. Eso es así dentro de la historia.
pero existe una historia de vida, una historia de fe que se fue transmitiendo de generación en generación y eso fue creciendo, ¿verdad? Y de que Jesús existió, que Él padeció, murió y de que resucitó, nosotros confirmamos a través de los testigos. Para nosotros, sí, la Iglesia a través de muchísimos expertos bueno, y fue también confirmando que existen estos libros canónicos y tal vez otros no, ¿verdad? Porque ahí se nota que está la historia de la salvación para nosotros, ¿verdad? Claro, Que se basa dentro de la cultura judía, desde toda la historia judía, ¿verdad? Y sí, o sea, nosotros no podemos precisar exactamente, bueno, aquí es por donde Jesús, acá mismo, pero las personas que realmente estudian Sagradas Escrituras, o sea, ellos comprenden de que hay varias cosas que incluso con el tiempo otra vez se van descubriendo más, pero siempre se confirma todo lo que nosotros recibimos. Sobre el punto nomás, porque sinceramente yo quiero agotar un poco el tema de la historicidad, porque lo que pasa es que aquí se construyó, Francisco, y vamos, vos sos parte de eso, un edificio gigante que es la iglesia. Y cuando digo la iglesia, es la iglesia cristiana, ¿verdad? La cual el catolicismo yo creo que es el articulador más importante, eso es categórico. Pero ese edificio tiene algunos elementos que ahora el mundo de hoy exige comprender con más detalle. Entonces, está bien, vos le podés decir a una persona, sí, mira, acá el Evangelio de Marcos dice esto y efectivamente Santo Tomás metió el dedo en Jesús según San Mateo, por decirte. Pero entonces viene un tipo, digamos, del siglo XXI, por decirte, y te dice, no, espera un momento, eso no es fuente primaria. Mateo jamás le conoció a Tomás, ni siquiera tiene un relato directo de Tomás. En realidad el relato de Mateo y de Juan está basado en Lucas y en Marcos. Entonces hay una duda razonable sobre la historicidad. A ver, yo no te discuto que se confirmó, por ejemplo, vamos, hay un gobernador que se llama Poncio Pilato, está confirmado. De que los romanos estaban en Judea, está confirmado. De que Herodes Antipas y Herodes Antípater y compañía eran los reyes de Judea, está confirmado. De que los sacerdotes del templo tenían un registro, está confirmado. Pero en esos registros, mi querido Francisco, lastimosamente no aparece Jesús. Es un problema. ¿Por qué decir que es un problema? Porque no aparece en los registros de historicidad. O sea, yo sé que Caifás existió. ¿Por qué? Porque el templo tenía registro. Sé que Poncio Pilato existió. ¿Por qué? Porque hay correspondencia con el emperador, con su jefe. Sabemos que Herodes y Antípater y Antipas existieron porque tienen cartas. Vos te vas a Judea o Samaria y ves, este es el castillo de Herodes. Él construyó, ahí está su estatua, su firma, ¿entendés? Pero en esos registros romanos y judíos no está Jesús. Sí, o sea, yo sé que en algunos registros no están, pero hay gente que se dedicaba a la historia y que habla de Jesús, habla de los cristianos, habla de la gran revolución que generaron los cristianos en esos primeros siglos, de todas las persecuciones que tuvo ya Jesús, pero tuvieron los apóstoles, los primeros cristianos, en el Imperio Romano, como por ejemplo los cristianos no se sometían al poder temporal de aquella época en Roma, por ejemplo, porque en esa época todo lo que no se sometían al emperador, o sea, tenían que adorar al emperador, pero ellos, como tenían la experiencia de Jesús, ellos decían, nosotros no podemos adorar a un ser temporal, nosotros tenemos que dirigirnos a Dios, y era el motivo principal por el cual ellos eran perseguidos. Es decir, existen todos esos registros, esos testimonios, y sí, o sea, Jesús existió, claro que sí, existió, se narra dentro de la historia a este Jesús. Ahora, cuando la lectura se da desde una perspectiva no creyente, sí, van a decir, no van a hablar de que Jesús resucitó. No. Atendeme, Francisco. Saca un ratito la resurrección, porque ese efectivamente es un elemento que podemos decir, admito que un no creyente no registre. Pero vos, o sea, a ver, el cristianismo lo que dice es, este Señor se hizo carne, es decir, vino a vivir la historia.
porque ser carne es eso, ¿verdad? Vivir la historia, caminar entre nosotros. Lastimosamente, no tenemos registro. O sea, a ver cómo decirte, no hay un registro de la cárcel de la Torre Antonia en Roma, en Jerusalén, que diga el día, no sé por decirte, 14 de abril, aquí entró este detenido Jesús de Nazaret, no sé qué historia, como hay registro de otros detenidos, ¿entendés? A eso es a lo que yo me refiero. No, fíjate que no estoy discutiendo el tema de resurrección, sino que digo, vos pudieras tener muchísimo más entidad con la gente no creyente si le pudieras mostrar, acá no están los papeles, papá. ¿Qué es lo que me estás discutiendo si acá están los papeles? Pero no se puede mostrar. Sí, claro que sí se puede mostrar. O sea, yo no soy experto nomás en Sagradas Escrituras, no soy experto en la parte histórica, pero sí yo sé que Jesús existió y existen historiadores que hablaron de eso, ¿verdad? Y además que la forma de registrar en esa época era distinta a la nuestra, muchas cosas se perdieron. Lo mismo, lo que vamos a suponer acá en nuestro país, ¿verdad? ¿Cuántas cosas se registran de lo que pasan? En nuestro siglo ahora, muchísimas cosas no se registran. Es verdad. Eso es verdad. Y varias cosas no. Pero yo te hago. Pero hay cosas ahí que sí, o sea, dentro de la cultura de ellos y las cosas más relevantes de esa época iban registrando, ¿verdad? Y bueno, y Jesús en un momento empezó a cobrar, a tener volumen en sus seguidores por todos los milagros que iba haciendo y la gente le empezaba a seguir. Y bueno, y eso llamó la atención y ese fue su motivo de condena. No, y todos esos registros existen, ¿verdad? No, atendeme, Francisco. Yo no quiero que se me malinterprete acá, porque sé que también el tema es bastante delicado y yo lo quiero tomar con el mayor respeto. Lo que yo no estoy negando que aquí hubo un fenómeno social en Judea que se denominó posteriormente cristianismo. Eso es un hecho histórico, por eso estamos aquí vos y yo. Vos sacerdote, a mí me bautizaron también. Y hay un edificio que se llama Iglesia Católica Apostólica Romana y están los evangélicos y compañía. O sea, el cristianismo es un fenómeno histórico. Eso, pero es que yo no estoy discutiendo eso, es un hecho categórico. El punto que yo estoy señalando nomás es, hay un pequeño lugar que no está cubierto, ¿verdad? Y ese pequeño lugar es el que corre entre la vida adulta de Jesús y Hechos de los Apóstoles, los Hechos de los Apóstoles de los Evangelios. Porque Hechos de los Apóstoles es el primer libro evangélico, desde el punto de vista cronológico, el primero que se escribió. Entonces, desde ese agujero no está cubierto. Entonces, vos me decís todo lo que hay Hechos de los Apóstoles, pero claro, sí está escrito. Los Hechos de los Apóstoles está escrito. Pero, ¿y lo que había antes? ¿Entendés mi punto? Sí, entiendo. Solo que no, los escritos se fueron dando después, ¿verdad? No es que ellos iban escribiendo lo que pasaba. Pero cuando alguien tiene una experiencia grande, no sé, yo me puedo acordar, por ejemplo, de una experiencia que yo tuve antes de ingresar al seminario. Hasta ahora me acuerdo así, fantásticamente. Vividamente. La vida, o sea. Y a lo mejor en ese momento mi forma de narrar iba a ser distinta a mi forma de narrar ahora. Sí, pero es el mismo hecho. O sea, ese mismo hecho que pasó, yo puedo narrar y puedo contar, ¿verdad? Después de 30 años, después de 20 años. Es otra narrativa. Entonces yo puedo, o después de 50 años, yo me acuerdo, no sé, mi abuelita me contaba su historia cuando ella, se iban la gente junto a ella a su casa, pero después de muchos años me contaba, ¿verdad? Y que ella le soñaba a una doncella y le decía que tenía que irse, que iba a venir tal persona y se iba al campo, al bosque y traía una planta que no sabía cómo es. Venía la persona, ella le tenía que preparar un té, le preparaba el té, la persona se sanaba. Ella no sabía ni cómo. Después, con el tiempo, ella descubrió que había sido la Virgen María que se le aparecía en el sueño. Un acontecimiento de fe. Y ella me cuenta, cuando ella me cuenta, se le encienden los ojos, se le ilumina el rostro y me empieza a contar. Entonces, tenemos que irnos a la pausa, Francisco. Dame un segundito, por favor. Segunda pausa, estamos de vuelta enseguida.
Francisco Silva, sacerdote católico del clero diocesano. Estamos hablando del tema Semana Santa. Francisco, quiero, si me permitís, pasar de tema y entrar un poquito en el impacto social de lo que significa todo esto. Y te lo voy a preguntar así directamente porque quiero saber un poco la evaluación verdadera que se hace dentro de la Iglesia. ¿Cómo puede ser que un país que tiene tanta raigambre católica y cristiana produzca tanto corrupto? O sea, ¿por qué no tiene impacto en conductas esto que estamos hablando? De hecho que tiene mucho impacto positivo, pero cada quien tiene también la libertad de poder decidir en su historia, ¿verdad? O sea, yo mismo como sacerdote, Dios me regala toda una unción y me da todo un proyecto de vida. Yo también a lo mejor puedo caer en el pecado y puedo equivocarme, ¿verdad? Pero sí, o sea, la Iglesia Católica siempre a través de todo lo que va produciendo, entre comillas, proponiendo como experiencia, aporta a la cultura, al bien de la sociedad, en muchos aspectos. Por decir nomás, cuántos colegios, instituciones educativas o mismo la Universidad Católica, creo que entre escuelas y colegios tenemos más de 500 instituciones en todo el país que son de la Iglesia Católica y que la Iglesia Católica utiliza como un espacio para evangelizar, para ayudar a las personas que se desarrollen. Y siempre la Iglesia está ahí al servicio de la cultura, ¿verdad? Eso, cero duda, Francisco. Mira, yo te cuento que yo soy exalumno de San José, o sea, de Colegio Católico. Del Colegio de San José. Y ahora, ¿por qué hay tanta corrupción? Y bueno, eso tenemos que nosotros ver cuáles son las raíces, ¿verdad?, por las cuales las personas se corrompen o se desvían. Porque es como una situación no solamente acá en Paraguay, sino que en el mundo entero, pero más seguramente en América Latina, ¿verdad?, que en Europa, porque allá los controles son mucho más... Sí, yo coincido contigo en el tema de los controles. Lo que señalo nomás es que evidentemente el impacto de la cultura católica en nuestra sociedad genera una cantidad de cosas que son obviamente el resultado de eso, pero no genera, lastimosamente, la contención a la hora de robar bienes públicos, por ejemplo. Entonces hay como una especie de situación que uno dice, espera un momento, algo está fallando acá, ¿verdad? Y hay que ver quiénes son los que roban y qué relación tienen con la Iglesia Católica, ¿verdad? No, yo te digo en términos, o sea, a ver, yo sé que si encontramos ladrones, vamos a encontrar ladrones de todas las especies, ¿verdad? No, yo te estoy señalando el tema genérico, porque la propia Iglesia, y hay incluso una carta de los obispos paraguayos, la Iglesia formó e informó la cultura paraguaya. De hecho, fíjate, cuando se hace esta discusión constitucional, cuando la Iglesia justifica el artículo 82 de la Constitución, dice, hey, nosotros hicimos la cultura paraguaya. Entonces, la Iglesia no puede decir, nosotros hicimos la parte buena de la cultura paraguaya y la parte mala no tenemos nada que ver. O sea, hay algo, a mi modo de ver, que no impactó lo suficiente, o si impactó lo suficiente, impactó de manera errada, porque si no, ¿cómo explicamos esto que estamos sufriendo los paraguayos? ¿Verdad? Que hay una rampante corrupción pública. Y yo no estoy hablando acá de cuestiones particulares de la gente, no, chicos, si vos metes la mano en la lata de todos, que es el tesoro público, sos un ladrón. Ah, claro, obviamente. ¿Entendés? Obviamente. Ahora, existe, yo creo que acá en América Latina lo que más se da y van saltando cosas de corrupción, ¿verdad?, por todas partes. Y es una situación lamentable que nosotros tenemos y que tenemos que seguir evangelizando ese campo. Pero acá en Paraguay nosotros no podemos obviar toda la situación político, social, económica, ¿verdad?, que todos estamos viviendo y que todavía sufrimos el impacto de toda la dictadura, ¿verdad?, la dictadura
Pero Francisco, te interrumpo ahí un ratito para señalarte un hecho. A lo mejor te vas a enojar conmigo, no me vayas a tirar tu crucifijo. Pero te digo, no, pero la dictadura era católica. Porque yo te quiero recordar y le quiero recordar a la gente que a lo mejor no recuerda, el arzobispado de Asunción apoyó fehaciente y totalmente a la dictadura hasta el advenimiento de Ismael Rolón. Ismael Rolón es una excepción. Aníbal Mena Porta y el otro que era el anterior, Bogarini, esos eran totalmente todos tronistas. No. Sí. No es así, es así. O sea, de que la iglesia siempre busca tener buenas relaciones con la gente del gobierno, siempre lo hizo, ¿verdad? O sea, como ahora también se procura siempre tener buenas relaciones. Hay una relación de diálogo, de respeto, de mutua cooperación o colaboración, pero la iglesia, es decir, hay una autonomía entre estos poderes, vamos a decir, entre todo lo que es la iglesia y lo que es el Estado, el gobierno, pero que yo diga eso, o sea, eso voy a estar mintiendo a la historia, ¿verdad? Son personas que hicieron muchísimo por el país, o sea, pero muchísimo. O sea, estos sacerdotes, estos obispos, Sinforiano Bogarín sobre todo, que recorrió todo el país y que... No estoy hablando de Sinforiano Bogarín, estoy hablando del siguiente arzobispo. Porque o sea, todos los obispos, todos los sacerdotes que estamos ahí, o sea, si bien hay diálogo, hay respeto, pero no podemos decir nunca, porque también es un campo donde la iglesia tiene que llegar y tiene que dialogar, tiene que colaborar, tiene que evangelizar. Es decir, ahora justamente está terminando un encuentro en el campo político, ¿verdad? Y bueno, y la iglesia siempre está abierta a respetar, a buscar, a concretar proyectos para el bien de la sociedad. Justamente por ese encuentro que se hizo, no sé si sí o no, en Marianela. Está terminando hoy. Sí, entre paréntesis, les recomiendo, estimados amigos, si ustedes quieren visitar durante Semana Santa el monasterio en Marianela, es una maravilla. Vayan porque es muy lindo. Sí. No, justamente eso que estás contando es lo que a mí me sirve de base para señalarte lo siguiente. La prédica de la iglesia, y ahora la tenemos aquí con un enviado del Papa nada menos, es, señores, vamos a evangelizar el poder y vamos a evangelizar a los políticos católicos. Pero esto no es nuevo, esto es desde 1537. Entonces, algo pasó que no funcionó, la evangelización de élites en Paraguay. O funcionó al revés, no sé cómo llamarle, pero lo hecho cierto, mi querido Francisco, es que acá tenemos católicos, recatólicos, que son re ladrones. Y bueno, hay que decir quiénes son esas personas católicas, re ladronas, ¿verdad? Y bueno, y se les tiene que denunciar, o sea, la persona que roba tiene que ser coherente, o sea, si nosotros desde la Iglesia Católica estamos hablando de la verdad, estamos hablando del respeto, de la honestidad, y sí, o sea, no se puede justificar el robo, el hacer daño, porque una persona que roba algo público, y sobre todo cuando son en grandes cantidades, es mucho más grave porque el impacto que genera después, las consecuencias de ese robo es gravísimo, ¿verdad? Pero sí, o sea, yo lo que no quiero nomás es decir, bueno, la Iglesia Católica es culpable de que existan ladrones. No. O sea, eso es, ahora sí, seguramente, o sea, la Iglesia Católica va evangelizando, va proponiendo y... Te voy a proponer una premisa distinta para que veas mi punto, a dónde quiero llegar. Sí. Yo no quiero que te hagas responsable de lo que yo voy a decir. Yo lo voy a decir y yo lo que quiero que vos analices el hecho que yo te voy a contar. Nosotros tenemos acá un señor que se llama Horacio Cartes, que tiene, a mi modo de ver, muchísimas cosas cuestionables. Ahora, este señor es uno de los principales contribuyentes de un señor que hace unos grandes trabajos que se llama Aldo Trento. Yo conozco el Hospital del Trento, recorrido gracias a él, o sea, me invitaron. O sea, no estoy diciendo que es una maravilla, realmente es una maravilla, pero está recibiendo la plata de un señor que tiene serios cuestionamientos. Y la pregunta que yo me hago ahí, Francisco, ¿no será que estamos funcionando con el sistema de indulgencia? Como, entonces, dame la plata y yo te doy la indulgencia plenaria. No.
¿Cómo? ¿Eh? O sea, de que existe la indulgencia, existe, pero no es en ese contexto. O sea, y cada persona puede elegir, puede ver qué hacer de su dinero, ¿verdad? Pero yo no quiero entrar ahí a No, por eso te juzgar. digo, yo no quiero que vos entres en personificaciones. Estoy contando como anécdota. Sí, pero de que la iglesia esté, por ejemplo, esté dando bendiciones a cambio de plata, no. O sea, o esté dando perdón, porque eso es la indulgencia. Claro, ¿verdad? esa es la Perdón indulgencia. a cambio de plata, no. Ahora, Te hago si una hay pregunta. personas, vamos a suponer que yo, como yo estoy ahí en la parroquia de San Pedro y San Pablo, ¿verdad? Hay gente que quiera donar, que quiera colaborar, y sí, es que seguramente se va a someter también eso a CEPRELAT o a cualquier institución que controla eso, y si es que no hay ningún problema, entonces se ofrece ese dinero para alguna obra específica que se está haciendo, porque nadie como la Iglesia Católica tiene tantas obras de caridad en el mundo entero. Es la institución más grande de caridad que nosotros podamos conocer en el mundo entero. Tanto bien hace, inclusive en esos lugares donde nadie quiere ir a servir, ahí está la Iglesia Católica, como Sí. en la zona de África, por No, ejemplo. estamos de acuerdo. Eso estamos de acuerdo. Entonces, pero que a cambio de eso se le esté dando a alguien perdón o no, o sea, no pasa ahí. Ahora, si esa persona, pongo de la otra parte, la otra persona, ¿qué piensa con el hecho de que está dando un dinero a una obra de beneficencia, lo que sea? Yo no sé, ¿verdad? O sea, No, porque, ¿sabes lo que pasa? Que de repente vos le escuchás a Aldo Trento diciendo que Carte es San Horacio. Y yo tengo mis dudas de que sea San Horacio. Y sin embargo, un sacerdote está diciendo que es San Horacio. Entonces tenemos un problema. Pero tenemos que irnos a la pausa. A la vuelta seguimos. Y nos quedan después 7-8 minutos. Enseguida estamos de vuelta. Nos quedan 5 minutos, Francisco Silva, sacerdote del clero diocesano que está acompañando hoy Domingo de Ramos aquí en ABC TV. Y Francisco, bueno, te voy a dejar hablar obviamente, pero lo que quiero es que si me puedes, o sea, yo lo que quiero que vos te centres por favor en si esto tiene que tener o no una utilidad social. Digo, el rito de Semana Santa, el ir a decir, bueno chicos, hoy celebramos, o sea, recordamos la muerte de este tipo que vino a morir por nosotros, que resucitó para garantizarnos que es efectivamente el Hijo de Dios y Dios. Se socializa, tiene fuerza benéfica, por decirlo de alguna manera. y de hecho que lo tienen. Hoy es Domingo de Ramos, se recuerda la entrada triunfal de Jesús. Se recuerda cuando Jesús entró a Jerusalén y bueno, se le puso palma. Expliqué hace rato que entró sobre el burro, que simboliza este rey humilde, que el gran servidor. Están los cánticos del siervo sufriente de Isaías, que pone su mejilla, pone su cuerpito, vamos a decir, al servicio, derrama su sangre, muere en la cruz al servicio de la humanidad. Incluso el Domingo de Ramos se va a leer la lectura larga de la Pasión. Bueno, iniciamos un camino durante toda la semana. El lunes vamos a estar viendo un poco también, recordando de vuelta un cántico del siervo sufriente, toda la unción que Jesús recibe cuando María, ese perfume costosísimo de nardo que le derrama encima para poder expresar con eso cuánto le amaba. Y bueno, y Jesús se deja amar también, ¿verdad? Entra en la casa de Lázaro, a quien él le revivió porque él se murió, y estaba ahí Marta y María, y él se va ahí a la casa y comparte con ellos. El martes vamos a estar recordando el tema de la traición y la negación, la traición de Judas, que él mismo decide entregarle a Jesús, porque él se va junto a los sumos sacerdotes y le pregunta cuánto me van a pagar, y después decidieron pagarle 30 monedas de plata, que era el precio de lo que se pagaba a un esclavo, también en un lenguaje simbólico. Y después él busca el momento propicio para entregarlo. Acontece después ahí en el tema de la última cena. Y bueno, Pedro, que Jesús mismo le dice, antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Traición y negación. Es un día también para estar nosotros reflexionando de qué manera le traicionamos a Dios, de qué manera le traicionamos a Jesús,
y traicionar, por ejemplo, a la patria, entrando en la corrupción, entrando en el pecado, le estamos traicionando a Dios, obviamente. El miércoles, el día de la preparación para la cena pascual, entonces ahí también se habla de vuelta del tema de Judas, ¿verdad? Cómo en ese momento de la preparación de la Pascua se le recuerda de vuelta a Judas. Y el jueves nosotros en la Arquidiócesis de la mañana tenemos la misa crismal, donde se bendicen los óleos, el santo crisma, y los sacerdotes renovamos nuestra alianza que tenemos con el obispo, que tenemos dentro de una diócesis, y nuestro sentido de obediencia para poder seguir adelante con la misión que el mismo Jesús encargó a los apóstoles, y así sucesivamente a todos los otros apóstoles, obispos, hasta nuestros días. Y a la tarde estaríamos celebrando el inicio del Triduo Pascual, que es la celebración principal. Ahí, en la celebración de la última cena, se instituye el sacramento de la Eucaristía, el sacerdocio y el mandamiento del amor. Ahí, por ejemplo, se cierra justamente con el lavatorio de los pies. Jesús le dice: si yo, siendo el maestro, les he lavado los pies a ustedes, de la misma manera ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Si yo me hago servidor de ustedes, ustedes también háganse servidores los unos de los otros. Y la celebración se cierra con el traslado de la Eucaristía a un monumento para que la gente pueda adorar. Al día siguiente se continúa, incluso antes de la celebración de la Pasión, porque se tiene históricamente, o sea, dentro de la tradición de la Iglesia, que Él falleció en torno a las 3 de la tarde el viernes. Y previo a eso se suele hacer la celebración de las 7 últimas palabras de Jesús que dijo estando en la cruz a las 3 de la tarde. Entonces, en un ambiente de silencio empieza la celebración, y una celebración pero impresionante, y dentro de esa ceremonia se recibe la comunión, pero también se realiza el famoso tupaintú, que la gente se va y adora a la cruz, ¿verdad? Termina esa ceremonia, y muchas veces en las iglesias se le tiene ahí a María la Dolorosa, que acompaña justamente la pasión y la muerte de su hijo. Está ahí ella como madre, ¿verdad?, llorando la muerte de su hijo. Y entonces la gente se va y besa la mano de María, también solidarizándose como ese gesto, acompañando el dolor de una madre que le pierde a su hijo inocente. Y eso se da todo, en ese momento se hace toda la ceremonia del Vía Crucis, que justamente en nuestro país tiene mucha fuerza porque se hacen las representaciones vivientes, y todo el sábado el tema de la espera. Por eso son días también penitenciales, días para acercarnos al sacramento de la confesión, y día también para visitar a los enfermos. Y se prepara para la vigilia pascual a la noche, para que triunfe esa luz sobre las tinieblas. Es una celebración que se le suele llamar la madre de las vigilias. ¿Por qué? Porque es la más grande, la más hermosa de todas en todo el año. Y entrada la noche, entonces a oscuras, se comienza con la primera parte que se le llama lucernario o liturgia de la luz, en donde se arma una fogata, se bendice el fuego y el cirio, se enciende el cirio pascual y se entra en procesión, y desde esa luz, el cirio pascual que representa la luz de Cristo, se tiene que encender la vela del que preside, de la gente, de toda la asamblea, y después se empiezan a encender las luces y se canta el pregón pascual, que es justamente un canto hermosísimo de la victoria de la luz sobre las tinieblas. Y terminado ese momento pasa al momento de la liturgia de la palabra, en donde se narra toda la historia de la salvación. Por eso siempre desde un acontecimiento de fe se entiende eso. Toda la historia de la salvación, principalmente recordando el paso del pueblo de Israel de la esclavitud hacia la libertad, y también encaminándose hacia la celebración de la resurrección, ¿verdad? En el Evangelio, terminada la liturgia de la palabra, comienza la liturgia bautismal, en donde se hace las letanías, y después se hace la ceremonia del bautismo de adultos o de niños en otros lugares, y finalmente la liturgia eucarística, en donde se celebra la victoria de la vida sobre la muerte. Entonces ahí está la síntesis. ¿Qué nos enseña la Semana Santa a todos nosotros? A poder renovar nuestra fe, a reconocernos pecadores, necesitados, y a poder vincularnos, mirarle a Jesús, ¿verdad? Mirarle a Jesús, que se murió en la cruz por mí, por ti, por nosotros, y que nos da vida. Él está vivo, y así como Él está vivo, nos invita a nosotros
a jugarnos por la sociedad, por el bien. Un cristiano está llamado a ser una excelente persona en todo sentido. Espero que llegue eso a donde tiene que llegar. Francisco, un placer haber estado contigo, muchísimas gracias. Y realmente nos quedaban muchas cosas para seguir hablando y lo vamos a hacer seguramente. Así que solamente agradecerte la presencia hoy y nada, muchísimas gracias a toda la gente también que nos estuvo acompañando. Nosotros nos vemos el domingo que viene. Chao.